¿Por qué incrementar el salario mínimo colombiano? Una mirada a 40 años de historia del salario mínimo. El salario mínimo colombiano es una herramienta importante en la redistribución del ingreso y ha tenido un incremento pequeño y estable desde hace décadas, incluyendo el último aumento en el 2019. Aquí miraremos la evolución del salario mínimo desde 1975 para concluir que su incremento no se compara con el crecimiento de la economía. El salario mínimo colombiano para 2019 se ha incrementado en 5.7%, 2 puntos y medio por encima de la inflación de 3,3, para llegar a 826.116 pesos. Con subsidio de transporte un total de 923.148. En total sube 6,2%, casi 3 puntos por encima de la inflación, lo que lo convierte en un incremento generoso en términos históricos, pues el nivel típico ha sido un poco más de un punto por encima de la inflación, para totalizar 70% desde 1979. El salario de ese entonces, 3.450 pesos, equivale a 579.000 pesos de hoy. Para ser justos, habría que considerar adicionalmente los efectos de la formalización de actividades como el servicio doméstico y la vigilancia, lo que ha recortado los horarios de servicios e incrementado los pagos por pensiones y salud. La distribución del 70% de incremento no ha sido uniforme. Aquí lo mostramos por periodos presidenciales desde 1978, midiendo el salario real anual, primas y subsidio de transporte incluidos. El incremento desde que Colombia tiene un banco central independiente es estable y positivo, así haya habido recesiones. Antes, el salario mínimo caía con las bonanzas y se mantenía con las recesiones. Ahora bien, en los periodos de auge económico el salario mínimo se ha rezagado de manera importante en las últimas décadas, tema que desarrollaremos más tarde. Los mayores incrementos nominales han sido decididos al inicio de bonanzas, en 1937 y 1990. Esta situación permite otorgar generosos incrementos, pero al tiempo una mayor inflación erosiona rápidamente el poder adquisitivo del salario y estos altos incrementos nominales han terminado por generar caídas en la capacidad adquisitiva del salario. Es fácil concluir de estas observaciones que una condición para obtener un incremento duradero del salario mínimo es tener una baja inflación. Así que analicemos el tema. La inflación y el salario mínimo en Colombia. Colombia es uno de los pocos países que ha tenido un nivel de inflación alta y estable. Durante 3 décadas la inflación fue mayor de 20, pero rara vez llegó a 30% y rara vez bajó de 20%. El pico máximo se alcanzó en mayo de 1977, pocos meses antes del paro cívico que obligó a uno de los mayores incrementos nominales del salario mínimo en la historia. Coincidiendo con el otro pico inflacionario, en 1990 se dio otro incremento extraordinario del salario mínimo, con iguales consecuencias. Como se acaba de mostrar, la inflación posterior erosionó la capacidad adquisitiva del salario. Dos sucesos cambiaron el panorama de la inflación en Colombia: la recesión de 1999-2000 y la independencia del Banco de la República en 1991. Colombia ostenta en la actualidad un muy bajo nivel de inflación. Hemos llegado a estar de manera estable y creíble dentro de la banda de 2 a 4% que propone el Banco de la República como nivel objetivo para la inflación colombiana. La sequía generada por el Niño 2015-2016 es un buen ejemplo del nuevo paradigma. El incremento de precios que generó la sequía llegó a rozar el 10%. Pero las expectativas no se modificaron ni siquiera para la fijación del salario mínimo. Los trabajadores soportaron un freno en la ganancia salarial usual y la inflación retornó sin problemas a la banda objetivo. De otra parte, la economía mundial está entrando en una coyuntura de fin de ciclo. Muchas señales indican que el crecimiento continuo desde la gran recesión de 2007-2008 está por terminar. En estas circunstancias, en varios medios ortodoxos, entre ellos The Economist, ronda la pregunta de si no son muy bajos los actuales objetivos de inflación en la banda de 2 a 4%, tal como han sido fijados por muchos bancos centrales, entre ellos el Banco de la República. Flexibilizar el objetivo inflacionario es importante, considerando la coyuntura de fin de ciclo que la economía mundial enfrenta en la actualidad. No habría espacio para las medidas expansivas en caso de enfrentar una recesión. A pesar de que la respuesta actual a coyunturas inflacionarias es muy diferente a la histórica, gracias al papel de un banco central independiente, y a que la coyuntura de la economía mundial llamaría por no preocuparse tanto por la inflación, muchas voces en la opinión pública siguen estando preocupadas por el impacto de incremento del salario mínimo en la inflación. En la actualidad, esta debería ser una consideración importante, sí, pero no la principal. El salario mínimo tiene un papel mucho más importante que cumplir, como veremos a continuación. El salario mínimo tiene un importante papel en la política distributiva y se usa como un instrumento para evitar la sobreexplotación de trabajadores en condiciones de vulnerabilidad. En algunos casos es irrelevante, como por ejemplo en Europa, donde los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad son en su mayoría inmigrantes ilegales. En otros casos, y por su bajo nivel, es un saludo a la bandera, sin impacto en el mercado laboral, como en México o en Estados Unidos. Precisamente, al compararlo internacionalmente, el salario mínimo colombiano es una herramienta de enorme poder en el arsenal de la política económica, porque es relativamente alto, tiene un cubrimiento amplio de los asalariados y determina el aumento de los salarios en general, pues arrastra buena parte de la escala salarial. Si las empresas no lo hicieran así, en algunos años hasta el salario del gerente terminaría igualado al salario mínimo. En conclusión, el salario mínimo en Colombia es una herramienta poderosa de la política económica y se ha incrementado pausadamente, en particular desde que la inflación es baja.
Parecería un escenario muy positivo, pero el incremento de 1,5 en 4 décadas no es suficiente si miramos desde otra orilla, el ingreso de los colombianos. El ingreso promedio de los colombianos se ha más que duplicado entre 1979 y 2019, medido a través del Producto Interno Bruto per cápita. Ha crecido en 110%, descontando la inflación. Esta cifra se puede comparar con el 70% de crecimiento del salario mínimo, número al que podría sumársele un número inferior a 10% por cuenta de la mayor formalización en el mercado laboral. Así que podemos concluir con seguridad que el resto de personas y empresas en Colombia que no tienen ingresos vinculados al salario mínimo se han ganado ese pedazo de la torta. Para que el salario mínimo al menos mantuviera su relación con el ingreso promedio, debería haber aumentado no 1,2 sino casi 2 puntos por encima de la inflación, para llegar a un nivel de 1.100.000 o 200.000 pesos, 110% más que el salario real de 1979. Y si el incremento del salario mínimo, en vez de frenar la redistribución en 7 décimas de punto cada año, cumpliera ese mismo papel, pero en positivo, ese salario debería ser 1,5 millones de pesos. Si bien el incremento de 3% por encima de la inflación para 2019 es un paso en la dirección adecuada, es todavía un paso tímido. Los incrementos deberían ser moderados pero continuos y los trabajadores deberían estar dispuestos en casos eventuales a dejar de ganar unos puntos para mantener la inflación baja, condición sine qua non para lograr incrementos reales y duraderos en la capacidad de compra del salario. Colombia, con una baja inflación, un Banco Central independiente y un salario mínimo con mucho poder, debería priorizar los efectos distributivos del salario mínimo y usar otras herramientas para manejar las presiones competitivas e inflacionarias. Esperen nuestros siguientes videos, donde explicaremos los problemas de un incremento del salario mínimo en la productividad y competitividad y en las pensiones, y donde evaluaremos soluciones a estos y otros problemas importantes que generaría el aumentar sustancialmente el salario mínimo en Colombia. Este video se apoya en un artículo que pueden leer en datoinfo.com. El vínculo está en la descripción del video. Ahí mismo pueden consultar la hoja de cálculo con los datos para verificar o desarrollar estas ideas. Si les gustó el video, no olviden ponerle el me gusta y compartirlo. Si quieren seguir viendo investigaciones independientes como esta y tener acceso a información transparente, suscríbanse al canal y revisen el resto del contenido que subimos a datoinfo.com.